Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer saludarles y darles la bienvenida a esta emisión del martes 14 de mayo del año 2024 de su programa A Buen Tiempo. Como siempre es un gusto recibirle a partir de las 12:15 como hacemos de lunes a viernes desde el estudio número 1 de Telecristal. Es martes y como de costumbre regresa a nuestro espacio el segmento dedicado a la arquitectura, hoy con un tema muy pero muy interesante y además importante para todos en casa. Estaremos hablando sobre la humedad y cómo afecta a nuestras construcciones. Como cada martes regresa también hasta el set de Buen Tiempo nuestra amiga y artesana Eglis Font, hoy con una preciosura que nos ha traído y nos va a enseñar a elaborar decoraciones con cerámica fría para las paredes. Fíjese usted qué interesante, y no terminará nuestra emisión de martes sin que nos acerquemos también a pormenores de un importante evento que sesionó hasta hace solo unas horas en nuestra provincia relacionado con el universo de la ornitología. Una emisión muy variada, como ya es costumbre en A Buen Tiempo. Le invitamos a que si quiere disfrutar de cada una de estas propuestas nos acompañe hasta cerca de la 1 de la tarde. La mesa ya está servida, iniciamos y lo hacemos con música. Buen provecho.
El papel de la arquitectura ha ido evolucionando con el paso de los años y las nuevas funciones que desempeña actualmente en nuestras sociedades son precisamente las que nos han hecho tener la idea que ustedes han recibido con muchísimo gusto de que cada martes llegue hasta el set de A Buen Tiempo un arquitecto para ayudarnos a debatir sobre problemas muy comunes que nos afectan a todos en casa y por supuesto también en sociedad. Y ese es el caso también de este mediodía en el cual con muchísimo placer nosotros damos las buenas tardes y la bienvenida en el estudio al arquitecto Francisco Puig. Buenas tardes, sea bienvenido a Buen Tiempo. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme al programa. Es un placer tremendo tenerlo por acá con nosotros. Yo adelantaba en la presentación del programa que íbamos a conversar sobre la humedad y cómo afecta nuestras edificaciones. Es un tema muy, pero muy importante que estoy segura que a todos en casa que nos observan ahora mismo están a la expectativa de qué vamos a hablar sobre esto. Así que vamos a iniciar ya, Francisco. Si tratáramos a nuestras casas como pacientes, es muy probable que entre las patologías o enfermedades más comunes se encontrara precisamente esta, la humedad. Entonces vamos a iniciar preguntándoles cuáles son las variantes más frecuentes de la humedad con las cuales tienen que lidiar normalmente los ingenieros y los arquitectos al momento de desarrollar su labor. Bueno, hoy en día existen variedades de tipos de humedades, pero las más comunes que tenemos en nuestra casa hoy en día son las accidentales, que son las humedades que normalmente por roturas en instalaciones, lo mismo fluviales que de agua, sanitarias, que estas son muy fáciles de identificar, claro, y de darle solución, porque una vez conocida la fuga, se le da solución y listo. Otra de las más comunes en nuestras casas es la por capilaridad, que son las que normalmente vemos en las paredes, como manchas, la aparición de hongo, desconche de paredes, que estas son las más frecuentes y más difíciles de evitar y de darle solución, pero bueno, que tienen soluciones a largo plazo. Otras de los tipos de humedades las filtraciones, que son las filtraciones que ocurren del exterior, de la losa de cubierta y la condensación como tal, que es la que vemos en nuestros mismos muebles de las casas, a veces cuando están húmedos, que tenemos, que también son fáciles de evitar con la ventilación de la casa y muchas más. Claro. Esas son las más frecuentes en nuestra ciudad. Vamos hasta la raíz del problema. ¿Cuáles son las causas de un mal tan repetido como la humedad? Bueno, el principal mal que existe hoy en día es la falta de conocimiento a la hora de construir, como la impermeabilización de lo que es la zapata, la viga zapata y el cimiento como tal, que esta no se lleva a cabo, y a pesar de las casas tan antiguas que tenemos, nunca se llevaron a cabo. Y entonces, muy cerca del terreno natural, que Holguín como tal, tiene muy cerca el manto freático y el agua es muy común, muy cerca. Y la falta de impermeabilización procede a tener ese efecto de falta de... A esto podríamos sumar el hecho de que las personas que se encuentran ejecutando estas labores, guiando la construcción de las viviendas fundamentalmente, no tienen estos conocimientos que usted decía, ¿verdad? Porque es que pocas veces vemos que sea un ingeniero o un arquitecto quien está liderando estos procesos, ¿verdad? Así mismo pasa. Nosotros queremos saber hoy también, Francisco, ¿estamos contribuyendo a la humedad durante largo tiempo sin percatarnos? Quizás desde casa hay cosas que estemos haciendo que no nos damos cuenta de que están contribuyendo a aumentar ese daño. Principalmente el tipo de humedad de condensación, que es común, pero nadie sabe cómo evitarlo, ni es cuando tenemos climatizadas las habitaciones o los locales y no les damos ese cambio de temperatura con el aire natural, que tenemos mucho tiempo la habitación cerrada, no hacemos circular el aire. La falta de diseño también, de entrada y salida del aire, y esa comunicación entre el exterior y el interior no se cumple, y entonces ayuda a que haya más humedad dentro de la casa y se forme esa condensación. Y bueno, en la parte de filtraciones, que cometemos muchos errores de tener zanjas que no drenamos, que se crean lagunas. Bastante frecuente. Y eso penetra también por los cimientos que previamente no impermeabilizaron, y entonces cometen esos errores. Y si tenemos que hablar de sistemas, de métodos de impermeabilización, ¿cuál prefiere usted? ¿Cuál nos recomendaría como especialista para utilizar en casa?
Como tal, yo prefiero la impermeabilización como tal. Cualquier impermeable es bueno, siempre y cuando se use debidamente. El cimiento como tal, es bueno impermeabilizarlo porque evita que la humedad suba. Como es la de capilaridad, todos los materiales de hormigón, las paredes, son filtros. Y entonces, si tú no le previenes ese filtro, toda esa agua ellos la van a absorber y va a crear la humedad. Y entonces, por eso yo lo que recomiendo es impermeabilizar. Claro. Del tipo que sea, pero impermeabilizar. Claro. En pos también de evitar un poco esta humedad, Francisco, ¿no deberían quizás construirse los techos un poco más inclinados? ¿Tiene esto que ver directamente? Tiene que ver hasta cierto punto. Una vez diseñado la vivienda, que tú como cliente quieras una cubierta inclinada, no puede ser a cualquier inclinación. Tiene que tener un ángulo, un % de pendiente para que esa agua, que se llama caída libre, una vez que cae, no cree esa laguna. Porque si cae, cuando se crean lagunas y ayudan a que se hagan orificios, penetren, y entonces eso lleva una pendiente que debe ser mínimo un 1%, dependiente a cualquier losa de cubierta, hasta 15% de hormigón. Hay mucha gente personas que hacen mucha pendiente, entonces esa agua penetra demasiado y ayuda a que se hagan favoreciendo. Y entonces sí, sería bueno las pendientes porque ayuda a muchas cosas, pero siempre consultando a un profesional. ¿Existen maneras de erradicar al 100% la humedad de manera tal que no reaparezca más adelante en un tiempo breve? 100% como tal no, pero sí existen muchas variantes, principalmente aquí en nuestra ciudad, que hay muchas casas que son de ladrillo y de bloque, que no tienen mucho cimiento o no fueron construidos. El método más efectivo que he visto y he tenido la posibilidad de hacer es la inclusión de polietileno, el nylon negro que es ancho, sí. Ponerlo entre las paredes, dentro de las paredes, entre ladrillo y ladrillo. Es un método lento, pero muy efectivo, que se trata de ir quitando ladrillo por ladrillo, porque es una pared que soporta carga. Entonces se retiran 2 ladrillos, para empezar 2 ladrillos, y se pone un rollo de polietileno del ancho del muro, y se va retirando cada 2 o 3 días, y poniéndolos con mortero al 3x1, y se termina la impermeabilización. Esto que viene a ser también un proceso bastante trabajoso, ¿no? Una vez que una edificación está terminada, tener que desmontar. Claro. En el caso de muchas de las edificaciones que están acá en el mismo centro de la ciudad, le pongo por ejemplo el espacio de la Plaza de la Marqueta, que allá está la Oficina de Comunicación Cultural donde trabajamos varios colegas, y se deteriora con mucha rapidez la pintura de las paredes cuando la hacemos nueva. ¿Qué podemos hacer para evitar esto específicamente en zonas como esta en las cuales se encontraban otrora lagunas, o en el caso de acá Parque de las Flores donde estaba el Bramadero en aquel holguín colonial? ¿Qué podría hacerse? Bueno, para empezar hay que buscar lo que hay, ¿ves? Del tipo de humedad, identificar el tipo de humedad primero. Eso sería primero que todo. Cuando me hablas de las pinturas, es normal que cuando hay mucha humedad se desconche y expulse ese. Y entonces cuando uno, ahí se puede tratar de pintar con pintura antihumedad, o pintura acrílica, que es la que crea una capa que te evita eso, después de haber identificado el tipo de humedad. ¿Esta pintura se comercializa actualmente en el país por alguna vía? Sí. La pintura acrílica normalmente es resistente porque crea como una capa que es plástica, que evita que esa humedad salga y a la vez te protege. Y también, una vez identificada la humedad, hacer eso que expliqué anteriormente del ladrillo es la más efectiva que he visto hasta ahora. Ya, esa sería la que usted recomendaría como primera opción. Recomendaría, depende de la edificación. Claro. Siempre teniendo en cuenta todas estas características. Y haciendo el tratamiento adecuado para aplicar ese impermeabilizante. No es que se cayó la pintura y se lo di arriba. Hay que lijar, hay que ver si hay hongo. Si hay hongo, hay que inyectarle, se le llama como si fuera un medicamento. Claro. Pero bueno, es darle el tratamiento adecuado según el tipo de hongo que tiene.
Todo esto es muy importante y Sí. pienso que lo primero es que sigamos fomentando la educación con respecto a este tema para Así que mismo. las nuevas edificaciones no vengan a padecer de este mal también, ¿verdad? Así mismo. Un tema muy interesante, Francisco. Yo le agradezco por todo lo que nos ha explicado a esta hora. Lo invito a que se quede con nosotros hasta los minutos finales del programa en el segmento A Buen Tiempo Usted Pregunte. Estoy segura de que desde casa hay muchísimas preguntas sobre este tema. El 2445-3447 es el número fijo que tenemos habilitado en estudio. Les recuerdo que transmitimos completamente en vivo y ahí está nuestra community manager Lady Marian lista para atender su llamada. Siga con nosotros. Buen provecho. Una luz, una textura, un color, un alimento que se propaga en el viento y se disuelve en la altura. La luz tiene una estructura particular, una clave. La luz entra como un ave, la neblina se estremece, Holguín despierta, amanece en el Valle de Mayave. Es ya momento para los clasificados en esta emisión de Martes de A Buen Tiempo y hoy iniciamos con una nota que nos hace llegar la dirección de la Universidad de Holguín. Nuestra Casa de Altos Estudios recuerda a los estudiantes del Colegio Universitario de Periodismo de las provincias Granma y Holguín que deben incorporarse a partir de hoy y hasta el día 30 de junio para la preparación intensiva que recibirán. Para mayor información, cualquier estudiante o padre que se encuentre cursando este colegio universitario de la carrera de periodismo puede comunicarse a través del teléfono fijo 24 48 1030, 24 48 1030. Compartimos otras notas utilitarias. El proyecto Bienestar Animal Holguín pide ayuda para encontrar a este perrito que está perdido desde ayer. Esta pérdida sucedió en el centro de nuestra ciudad, cerca de las calles Pepe Torres y Frexes. Cualquiera que lo haya visto, que tenga cualquier información, cualquier dato al respecto que pueda resultar de utilidad, por favor, contactar con el teléfono 58 22 67 52. Repito, 58 22 67 52. Desde la provincia de Villa Clara recibimos hoy una convocatoria a un concurso de dibujo para niñas y niños de entre 5 y 14 años de edad. Este concurso es con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebrará el próximo 5 de junio. Todos los interesados en participar pueden visitar la página de Creativa en Facebook o comunicarse a través del teléfono 54 97 40 22. Por hoy es todo lo que les ofrecemos de notas utilitarias en este tiempo televisivo, pero usted recuerde que puede encontrar muchísimo más al respecto en nuestras plataformas en redes sociales. Siga con nosotros hasta cerca de la 1 de la tarde. Buen provecho. Todo vive en equilibrio. Después de mí, no tienes casa. Durante este fin de semana tuvo lugar en nuestra provincia un evento muy importante relacionado con la convivencia fauna, naturaleza, seres humanos. Y nuestros dos invitados que recibimos a continuación, Margel Morales Gato y José Alberto Pérez, son parte de un movimiento de lo que se conoce como Ciencia Ciudadana, pues ambos son integrantes del Club de Observadores de Aves en Holguín, ¿es así? Las buenas tardes para ustedes y bienvenidos a Buen Tiempo. Muy buenas tardes. Es un placer tremendo recibirlos. El motivo que los ha hecho llegar hoy hasta nuestro set es el Global Big Day, un evento muy importante que sin embargo no es aún lo suficientemente conocido. Así que vamos a empezar por explicarles a nuestros televidentes qué es el Global Big Day. Bueno, el Global Big Day surge a partir del año 2015. Es una de las se celebra en el año en dos momentos, en el mes de mayo y en el mes de octubre, que coincide con las etapas migratorias de las aves que tanto en Cuba como en el resto del mundo suben, como decía uno, suben o bajan a las diferentes regiones de alimentación o reproducción en algunos casos. En este año el movimiento en Cuba ha tenido, hace aproximadamente 3 años ya, el movimiento en Cuba ha tomado fuerza y porque se hace una especie de pequeña competencia entre las islas del Caribe, que es una competencia amistosa por quien logra avistar mayor cantidad de especies
quién logra avistar también las especies endémicas o muchas de las que aparentemente migraron en un momento determinado, pero regresan a las islas del Caribe a continuar su vida, su etapa, o regresan después entonces hacia otras regiones. Y este año, bueno, estamos en cifras aproximadas de más de 120 personas en Cuba, 150 aproximadamente, porque solamente en el reporte de viaje, que es como en la plataforma, en IBER, que es una plataforma mundial donde se hacen estos registros, donde se toman los observadores de aves, ponen no solamente la cantidad de especies que han visto, sino ponen sus imágenes, que sirve también como galería, las enriquecen con los sonidos. Y esto permitió de que solamente en el reporte de viaje en Cuba, el Cunlas Team, que es el nombre del equipo Cuba, ha habido más de 80 personas. La plataforma solamente admite 80, pero han habido otras instituciones y organizaciones en Cuba que han organizado pequeños eventos relacionados con este gran evento como tal, donde también incluyeron niños, incluyeron personas de las comunidades que no se registran dentro de la plataforma, pero participaron en el movimiento de observación de aves, que es una de las cosas muy importantes que también estamos motivando. Claro que sí. Ustedes me comentaban que el Global Big Day, por lo menos en su edición de mayo, se hace coincidir con otra fecha muy importante, que es el Día Mundial de las Aves Migratorias, que tiene lugar cada 11 de mayo, ¿verdad? Entonces les pregunto, ¿se cumplieron las expectativas que estaban previstas en el programa para el Global Big Day este año en su edición de mayo? Bueno, hasta el momento hay un reporte de más de 266 especies en Cuba. Holguín está en el sexto lugar con 89, a pesar de las dificultades con el propio transporte, poderse mover hacia los lugares donde están las especies. Y a pesar de todo eso, estamos en el sexto lugar detrás de Las Tunas, que tiene un humedal grandísimo como la zona del Cauto, que entonces nos ponen... No es una competencia pareja. Exactamente. Pero bueno, a pesar de todo eso, el equipo de Holguín, nos organizamos un poco, nos dividimos también. Una parte fue hacia la zona de Jibara, hay un grupo de observación también en Jibara. Estuvieron los muchachos también en la zona del Bioparque Roca Azul, en Pesquero, Freire. Y también en uno de los puntos llamados puntos calientes más cercanos que tenemos aquí, que es la zona de Mayave, la presa de Mayave, con todas sus especies acuáticas de esta etapa que son también muy importantes. Algunos de los televidentes que nos observan ahora mismo pudieran pensar que quizás todo este interés por observar las aves, por fotografiarlas, que de esto vamos a estar hablando en breve, es solo por una cuestión estética, por su belleza, que la tienen, es innegable, pero yo les pregunto, estas maneras de asumirlo podrían estar relacionadas con el hecho de que se desconoce la importancia real de las aves y su contribución a la biodiversidad. Sí. ¿Qué sucede también? Que hemos estado motivando a las personas a la observación de aves y a eliminar un poco la cacería, porque incluso cuando nosotros hacemos los propios recorridos, tenemos intercambio con algunos campesinos, con personas que viven en esos lugares, nos comentaban, tal especie estaba aquí. Cuando yo era muchacho, aquí eso, como dice, que llegaban aquí al patio a comer. Sin embargo, hoy muchas especies, como el propio tomeguín del pinar, es casi complicado poderlo encontrar en zonas cercanas, en asentamientos cercanos a Holguín. Hay que ir a lugares muy específicos para poderlo encontrar. Como ese podemos hablar de otras tantas especies que se han visto amenazadas por la cacería, por la venta ilegal y también por el propio accionar del ser humano dentro de esas comunidades, de la tala, la quema, es decir, un grupo de elementos también que inciden en eso. Y como siempre decimos, es mejor observarlas libres, poderlas disfrutar. Sí. Ver cómo cambian los colores de sus plumajes, que en un momento determinado tienen un color, a veces se les confunde y uno, ya los que tenemos un poquito más de entrenamiento del ojo entrenado, como dice uno, a veces nos logra confundir porque se parece a o lo damos como que es una especie determinada, pero cuando analizamos bien la fotografía nos damos cuenta de que no era esa, es otra, porque por una ligera mancha que a veces que tiene, claro, es la diferencia entre una y otra especie. Qué maravilla entonces que el Global Big Day y la labor en sentido general del Club de Observadores venga a ayudarnos un poco a tomar conciencia sobre este fenómeno que usted nos comentaba. José Alberto, vamos contigo ya. Tú eres fotógrafo, además eres guía de turismo. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a la fotografía y específicamente a la fotografía de aves? Bien, como dices, soy de profesión guía de turismo y creo que la fotografía de aves es algo positivo que puedo sacar de la etapa del COVID. Porque me vi en casa. ¿Lo comenzaste a hacer durante la pandemia? Ya tenía una cámara, me gustaba la fotografía, pero fue durante la etapa de COVID, de encierro, que salí más al campo, que dediqué más tiempo a la fotografía de aves y ahí fue que, de hecho, es la fotografía actualmente que más practico. Dentro de la fotografía de naturaleza, la fotografía de aves es la que me gusta y en la que pienso yo que mejor me desarrollo.
Imagino que te resulte bastante propicio simultanear tu labor de guía de turismo con el tema de la fotografía de las aves, ¿verdad? Cuéntanos qué tal lo haces. Sí, bueno, tengo la dicha de poder mezclar mi trabajo con este hobby, porque empezó como un hobby, como un pasatiempo, y actualmente he ido moviéndome hacia ese sector que es el turismo de naturaleza, el ecoturismo, y trabajar con observadores de aves, con fotógrafos de aves. Qué bien, José Alberto. ¿Son propicios los vínculos turismo de naturaleza, conservación de los bosques y observación de las aves en nuestra provincia? Sí, como no. Holguín, como bien decía Margela anteriormente, contamos con un corredor biológico y migratorio, que es de aves que viven actualmente, bueno, son endémicas del norte, la región del norte de Estados Unidos y Canadá, y que durante el mes de octubre viajan hacia el sur, muchos se quedan aquí en Cuba, y durante abril-mayo regresan. Entonces, Holguín, que tiene muchos tipos de paisajes. Tenemos humedales, tenemos bosques, tenemos montañas, tenemos varios estratos biológicos donde hay gran cantidad de aves que viven en estos diferentes lugares, que tenemos un gran número de especies endémicas, que lo hace propicio para que muchos observadores de aves de todo el mundo se lleguen hasta Holguín para buscar esas aves que solamente pueden ver aquí. Qué bien, qué maravilla. José Alberto, tenemos que aprovechar tu presencia en A Buen Tiempo para hablar sobre joyas de la naturaleza, aves de Cuba. Este es el título de tu exposición fotográfica que fue inaugurada durante la recién concluida 31ª edición de Romerías de Mayo como parte de Babel, el espacio por excelencia para las artes visuales dentro del Festival Mundial de Juventudes Artísticas, que este año tuvo como enfoque especial el tema fotográfico precisamente. Esta exposición continúa abierta aún para el público en La Periquera, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre joyas de la naturaleza, aves de Cuba. Sí, tuve la suerte de que durante el marco del evento de las Romerías de Mayo y Babel nos abrió el espacio no solamente a mí, pero sino al Club de Observadores de Aves de Holguín, a hacer varias exposiciones en La Periquera. Un saludo para el equipo de La Periquera, que nos acogió muy bien y nos ayudó ahí en el montaje. En la segunda planta está la exposición Joyas de la Naturaleza, Aves de Cuba, que próximamente será trasladada hacia la primera planta en marco del 5 de junio. Y junto a Wensi, otro colega fotógrafo y parte del club, tenemos otra exposición ahí y otros colegas del club. Hemos podido hacer un poco de hincapié en muchas personas para que se den cuenta de la importancia de disfrutar de las aves en libertad, de la importancia que tienen en la ecología como tal, y también la belleza, y que no solamente es disfrutarla en una jaula, sino es mucho más factible a largo plazo disfrutarlas en libertad. Tiene un mérito doble entonces esta exposición y te felicitamos por ella, José Alberto. Margel, no podemos despedirlos sin saber antes si se han hecho públicos ya los resultados de este Global Big Day. ¿Qué podemos saber? Hasta el momento están cerrándose las listas. ¿Qué sucede? Precisamente como parte de la competencia fraterna que se hace entre las Islas del Caribe, se dio un plazo hasta el día 15, es decir, hasta el día de mañana. Ajá. No para que se agregaran nuevas listas, sino personas que por alguna razón estaban todavía en el campo, por problemas de conectividad, como ha pasado, no solamente en Cuba, en el resto de las Islas del Caribe sucede igual. Hay quien sale al campo, perdió la batería del móvil y todavía no ha podido agregar sus listas. Claro. Hay quien incluso levanta las listas, hace sus listas, y cuando va a la fotografía se da cuenta de que además de un gorrión tenía una vigilita al lado. O oscura detrás de la foto, entonces tiene que agregarle esa lista. Es por eso que se da un margen todavía de tiempo, pero bueno, hasta el momento estamos ahí. Cuba está ahí, estamos entre el primero y el segundo, estamos luchando por el primero. Bueno, es bastante alentador este resultado preliminar, qué maravilla. Nosotros los felicitamos a ambos por toda la labor que han realizado, muchísimo éxito en los proyectos venideros y en el segundo Global Big Day de este año entonces, que será en el segundo semestre, ¿verdad? Octubre. Por acá los tendremos en A Buen Tiempo, estoy segura de eso, para continuar debatiendo sobre este tema tan importante. A ambos los invito a que nos acompañen hasta los minutos finales del programa, porque en el segmento A Buen Tiempo usted pregunte, seguiremos debatiendo sobre esta temática. Ahora continúe con nosotros. Buen provecho. Escucha. ¿Qué? ¿Qué cosa? Vaya, qué lindo. Riotelus temnurus, mejor conocido como tocororo, nombre onomatopeico de origen taíno que no tiene significado específico, sino que recrea el sonido característico del ave. Es considerada el ave nacional por su conocida resistencia al cautiverio y porque el color de sus plumas coincide con el de nuestra bandera.
A Buen Tiempo también está en las redes sociales. Buen provecho. Lo prometí al inicio del programa y es momento de cumplirlo ya. Como cada martes, ha regresado hasta el set de A Buen Tiempo nuestra amiga la artesana Eglis Pont. Eglis, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un placer compartir con ustedes por acá. Betty, disculpa por la voz, que estoy un poquito afónica. Déjame decirte que así estamos varios, que son los efectos por Romero, lo he dicho varias veces en estas emisiones. Eglis, para este mediodía nos traes una propuesta muy especial, diferente, que a mí me llamó muchísimo la atención. Te lo dije, vamos a hablar sobre decoraciones en porcelana fría para las paredes. Para las paredes. La porcelana fría, amplia utilización para todo tipo de decoración y otras formas de usarla también. Pero bueno, en este caso yo siempre parto del reciclaje y de usar cosas que hayan servido. Esto es muy importante. Pues darle otra oportunidad más. Y más si van a prestarnos el servicio de enriquecer nuestra alma, claro, admirando algo bonito. Y entonces, bueno, partimos de estos discos de CD que ya prácticamente no se usan. No se usan, pero todos tenemos en casa. Todos tenemos en casa. Y una manera de reutilizarlo, bueno, pues es decorándolos con porcelana fría. Este tipo de decoración se puede realizar prácticamente en cartón, en los discos de vinilo, pero bueno, yo escogí estos, que son también, son en casi todas las casas tenemos uno por ahí. Sí. Entonces, bueno, nada, vamos a partir, no tenemos que limpiarlos, no tenemos que abrirlos, o sea, podemos usarlo tal cual lo encontramos. Solamente hacerle la perforación para luego poder colgarlo de la manera que lo preferamos hacer. Entonces, nada, partimos de este disco. Vamos a hacer, yo hice este adorno que es más bien para lo que es la cocina, claro, o la parte del comedor, pero bueno, puede llevar cualquier tipo de diseño de a gusto del artesano y darle uso para cualquier sitio en el hogar. Entonces nada, partimos de hacer este tipo de decoración. Yo escogí estos dos tonos porque las paredes por lo general tienen tonos claros. Son bastante usados en las cocinas y en los comedores, los tonos claros. Y entonces pues esto le da pues más realce a la pieza, tener un toque oscuro para detallar ese pedacito que queremos decorar. Podemos realizar la parte esta que simula la madera, podemos hacerla con alguna textura que tengamos ya previa, pero si no, como siempre digo, podemos utilizar directamente lo que tengamos a la mano y hacer la textura de la madera. Vamos a alisar aquí, despertamos la masa y solamente para que los amigos vean, va directo, pero siempre usando el pegamento. Pero bueno, aquí solamente para detallar lo que podemos realizar con cualquier utensilio, el simular la textura esta de la madera, hacerle las grietas e ir haciendo el tramado como tal que nos da el tablón. Este lo hacemos a mano y este está hecho con una plantilla ya, o sea que podemos hacer las dos opciones. Y nada, bueno, después que tengamos ya hecho nuestro disco cubierto, siempre debe de ser con estirar la masa a un grosor más o menos de 1 milímetro, 2 milímetros cuando más, bien fina, porque si no la porcelana al recogerse pues nos va a ovar el disco, nos va a perder la forma. Y de esta manera logramos entonces que se mantenga totalmente liso el disco. Vamos a hacer entonces, bueno, pues nada, la decoración como tal, que serían las manzanitas, no sé, la naranja para refrescar y utilizar las frutas tropicales, que son las que tenemos acá en nuestro país. Son comunes también en las decoraciones de las cocinas. De las cocinas. Y vamos a hacer nuestra bolita, como siempre partimos, y después de sacarle todas las grietas con un buen amasadito, pues nada, lo que vamos a partir es a disminuirle el grosor. Debe de ser así, con la palma de la mano, sobre una superficie y llevarla al tamaño que queremos que tenga nuestra pieza. Y luego pues solamente quedaría texturizar, que no es más que hacerle todas estas marquitas que tiene, o poritos, que tiene la textura de la cáscara de la naranja. Claro, estos detalles que son los que les brindan el realismo a la pieza, ¿verdad? Exacto. Esto es como trabajar el bajo relieve en alguna otra material, que es lo que se le conoce así. Vamos a hacer entonces la manzanita, le haríamos la parte donde va a ir colgada, haciendo así, unas grietas pequeñitas, y luego
vamos a profundizar para que se vea dónde vamos a colocar y nada, pues quedaría pegarlo acá usando el acetato que vamos a ir dejando para después para poder agilizar. Acá lo que más me gustaría mostrar es realizar estas flores que son los azar, que es algo muy sencillo y que las personas a veces lo ven muy complicado. Es que tienen un nivel de detalle tremendo, Eglis. Ya te digo que se ven preciosos precisamente por ese nivel de detalle. Partimos de esta bolita, sencillo, una bolita pequeña, y vamos a hacer una lagrimita. Como siempre partimos y esta lagrimita le vamos a aplastar la punta. Y con ayuda de una tijera, desde el centro hacia el borde vamos a realizar los cortes de esta manera y ya vamos a ampliar el centro con cualquier herramienta punzante para separar lo que cortamos y luego con algún objeto, con una puntica roma o el bolillo si lo tienen a mano, pues vamos a estirar los pétalos hacia afuera. Fíjese usted que sí, bastante sencillo. Sencillo. Tenías toda la razón, Eglis. Lo que resta es agregar los detalles a gusto del creador, ¿verdad? Exactamente. Perfecto, qué maravilla. Aquí nos queda Eglis. realizado. Gracias por compartirnos como cada martes tu creación. Te invito ahora a que me acompañes hasta nuestro set principal porque es momento ya de nuestro segmento A Buen Tiempo. Usted pregunte, siga con nosotros. Gracias. Del 23 al 26 de mayo en la Universidad de Holguín. 14ª edición del Festival Nacional de la Radio Universitaria. Días para triunfar. Cultura musical. Creación radiofónica. Juventud. Historia. Identidad. Estudiantes universitarios y expertos de la radio cubana juntos en la ciudad de los parques. Del 23 al 26 de mayo en la Universidad de Holguín. 14ª edición del Festival Nacional de la Radio Universitaria. La competencia es ahora. Estamos ya en los minutos finales de esta emisión de Martes de A Buen Tiempo. Por aquí viene la bella Lady Marian. Muchísimas gracias. Como siempre, dedicamos estos minutos finales a compartir todos esos saludos, felicitaciones y preguntas que usted nos hace llegar a través del 2445-3447. Francisquito Puig le dice al arquitecto Francisco que su intervención ha estado genial. Se trata del niño de Francisco. Ha sido precisamente él desde casa que se comunicó con nosotros. Gracias a Sila Sánchez. Así que ya sabe, Francisco, ahí ha estado el pequeño desde casa. Alina Rodríguez en Vista Alegre pregunta si el arquitecto se puede contactar para consultarle sobre problemas de humedad en su vivienda, que si podría darle su contacto para esto. ¿Podemos hacerlo? Sí, ¿cuál sería este número entonces? 53 55 62 58. 53 55 52 6258. Ok, ahí lo tiene Alina, ya sabe que puede ponerse en contacto directo con Francisco y aclarar cualquier duda o inquietud que tenga. Una televidente nos pregunta, sería también para usted, Francisco, esta duda, si es correcto añadir ladrillos a los cimientos y si esto no contribuye a la humedad. Eso no es correcto. El ladrillo, como es un material absorbente, no debe ir al cimiento. No es debe piedra utilizarse. Solamente. Ok, queda clarísimo. Tenemos una felicitación por acá para Elizabeth Borrego Velázquez, que hoy está de cumpleaños, de parte de toda su familia, en especial de su sobrina Teresa Montoya Borrego. Así que, Elizabeth, el beso grande y la felicitación para ti también de parte del colectivo de A Buen Tiempo. Felicidades para Yandro Tamayo, que estuvo de cumpleaños el pasado sábado, de parte de su abuelo Fidel Torres Valdés. Y una felicitación también para Talía Torres, que cumplió años el domingo. Así que para todos ellos y la familia en casa, muchísimas felicidades. Un saludo también para nuestros fieles televidentes Santiago y Mirbelis, que nos sintonizan desde Levisa. El abrazo grande para ustedes y muchísimas gracias por reportarnos la sintonía. Francisco, otra pregunta para usted. Ya le decía que este tema iba a interesar muchísimo en casa. Esta pregunta la hace Sonia Mariño Pérez. Ella quiere que usted nos explique cómo aplicar el método de agujerear una pared con humedad para liberarla de esta humedad. Sí, el método ese principalmente depende de la pared. Si es de ladrillo, se agujerea aproximadamente a 10 centímetros sin contar la junta entre ladrillos. A la junta no se debe tocar porque se afectaría la estructura. Y sí, es posible hacérselo
en la parte de abajo de la pared. Perfecto, ya lo sabe Sonia, ahí tiene todos estos detalles. Esta pregunta por acá, este comentario sería para José Alberto y Margel. Dice Ramiro Santos Torres: cerca de mi casa observé un ave curiosa que tenía cresta y pico largo y encorvado. ¿Existe algún catálogo que puedan sugerirle a Ramiro para que él trate de identificar este ejemplar? Sí, hay guías de aves de Cuba, de Orlando Garrido. Si busca en internet o quizás a alguna biblioteca puede acercarse y puede adquirir una de las guías de aves de Cuba, que ahí están ilustrados todas las aves que se han observado en Cuba. ¿Se encuentran digitales? ¿Puedes también digital en los grupos de Facebook del Club de Observadores de Aves de Holguín. Ahí puede buscar las guías también. Qué bien, tenemos una última pregunta para acá este mediodía. Esta es para ti, Eglis, la hace Rocío Rodríguez Reyes. Ella quiere saber cómo proteger las piezas de cerámica fría de la humedad. Dice que siempre las desempolva con un pañito húmedo, que si esto pudiera dañarlas. Las daña, no debe ser. El polvo solo se retira con un pincel seco y por lo general las piezas deben impermeabilizarse una vez ya bien seca con algún tipo de barniz, ya sea brillante o mate. Qué bien, por acá tenemos una invitación antes de despedirnos, Egli. Quiero que hagas primero la tuya, que me comentabas antes de que se abrieran cámaras y micrófonos. Bueno, los invito porque el viernes próximo se hará una exposición de los artistas y aspirantes de la ACA y se va a hacer en la galería de la Casa de Cultura. Comienza el viernes a las 10 de la mañana, va a ser la apertura, van a haber trabajos muy bonitos de todos los artistas artesanos. Viernes 10 de la mañana, y estaremos acompañándoles. No nos queda tiempo para más, pero en nuestras plataformas en redes sociales les compartimos más detalles de lo que el tiempo televisivo no nos permitió. La invitación está hecha para reencontrarnos mañana a partir de las 12:15 por la señal de Telecristal. Buen provecho.